Hola, buenos días. Estamos a día 22 de febrero del 2021, lunes, principio de semana, una semana que podríamos decir que empieza siendo la gran semana de Podemos. Si fuéramos cinematográficos diríamos que hoy es el día después, que hoy es el día siguiente, que hoy es el día de la bestia. Porque está claro que parece que Podemos vuelve a estar en la ola del escenario. Y empezamos con todas esas cosas que se hablan de Podemos sin hacer antes un pequeño inciso. La manía, el ataque, el odio que se está viendo a Podemos, algunos lo están queriendo convertir en la alegría de Sánchez, vamos a decirlo así. Nos están vendiendo que Podemos son el poli malo y Sánchez el poli bueno. Fíjense en el detalle que los ataques a Podemos vienen incluso de sectores cercanos, por no decirlo de otra manera, al socialismo, y está claro que forman parte de una estrategia para intentar colocar a Pedro Sánchez casi como un santo, como el líder supremo que alardea los de Podemos, Iglesias, quieren convertirlo a Sánchez. Y nunca hemos de olvidar que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van de la mano en este tema. Son dos personajes que van de la mano desde el principio hasta que caigan. Así de claro y de rotundo. No vendamos que sacando a Podemos se arreglan las cosas, ¿no? Eso es un error o una estrategia, vamos a decirlo de Iván Redondo, de intentar descabalgar a Podemos para vender que todos los males vienen de su gestión. Y no hay que olvidar, más de 120.000 muertos, ruina económica del país, pasar de locomotora a vagón de cola, y eso tiene un responsable máximo, y es Pedro Sánchez Castejón. Y no podemos acabar la historia, no se puede escribir la historia sin vincular a ambos personajes a la misma situación. Intentar, como están haciendo medios, contertulios y analistas, la salida de Podemos a una solución a este problema es un grave error. Claro que debe salir Podemos, pero debe salir también Pedro Sánchez. Y eso es algo que no debemos olvidar en ningún momento. Vamos entonces a ese día de la bestia, a ese día de Podemos, y empezamos con que la justicia ha anulado la multa de 70.000 euros que habían puesto por ese poema satírico, como recuerda la sentencia contra Pablo Iglesias, aunque la afectada Irene Montero, aquella que ha dado a todo el mundo, recuerden, ha dado a todo el mundo estudios, ha dado a todo el mundo trabajo, a todas las mujeres, queremos decir, sin ella antes no existía la humanidad, no existían las mujeres. Irene Montero, vamos, la diosa del Olimpo, la concubina entre nosotros. Pues la justicia ha anulado la sentencia de 70.000 euros, porque claro, algunos también estimamos lo mismo. Si Podemos se pasa el día diciendo libertad de expresión por el tema de Hasél, parece ridículo que se condene a 70.000 euros por un poema, recordemos, mejor o peor, y por pegar, por amenazar, por insultar, por apoyar terroristas, haya que pedir libertad en las calles. Esa doble vara de Podemos es cuanto menos sorprendente. Lo decíamos el otro día, los que se van a manifestar delante de la casa de Pablo Iglesias, pacíficamente, nunca lo olvidemos, piden los abogados de Iglesias años de cárcel. Para los que revientan comercios, queman contenedores, que nos dicen, y esas cosas es simplemente, según el líder de Podemos y toda la tribu de Podemos, libertad de expresión. Sorprende, cuando es lo suyo es ataques del fascismo, cuando es los de otros es libertad de expresión. Algo tan típico y tan normal que parece casi escrito por cualquier idealista o cualquier comunista de manual. Lo mío es mío, lo tuyo es mío. Pero no solo el tema de la justicia anulando la sentencia de 70.000 euros. También tenemos más temas. El Parlamento Europeo ha pedido a Iglesias y Marlaska, vamos a hacer este hincapié por lo que hemos comentado antes, información sobre los abusos de tutelados en Mallorca. El medio que lo ha sacado, curiosamente ha titulado El Parlamento Europeo pide a Iglesias. Lo de Marlaska aparece en el interior de la noticia.
fruto obviamente de esa prostitución de los medios, de que parece que ahora han dado rienda suelta a instrucciones del gobierno para atacar a sangre a Podemos. E insistimos, Podemos va de la mano de Pedro Sánchez, nunca lo olvidemos. Y si se ataca a unos, se debe atacar a los dos. No vale que uno vaya de poli bueno, otro de poli malo, y que la solución a la crisis galopante de este país sea simple y llanamente echar a Pablo Iglesias, ¿no? Hay que echar a Pedro Sánchez también. Por eso sorprende ese titular, porque es claro, son dos cartas, una a Iglesias y una a Marlaska. Y el titular del diario solo cita la de Iglesias. En el interior obviamente habla de las dos. La poca vergüenza saben que a veces se quedan los titulares. Pero esa es la realidad. Europa, que hemos dicho en alguna ocasión, está muy preocupada por España, porque Europa tiene sus problemas, obviamente. Pero Europa es consciente de que para salir de esta problemática, o vamos todos o se hunde el barco. Eso sí, vamos todos con una serie de características, con una serie de funciones y con un nivel democrático elevado. Y ahí Europa tiene dudas al comportamiento irracional del gobierno de España. Europa no distingue socialista o Podemos, distingue ministros de un gobierno de coalición, digámoslo así de claro. No envía la carta a Iglesias porque es Iglesias, no, envía a dos ministros del gobierno que son responsables de esa área. Y Europa está pendiente estrictamente de España. Ve la deriva de esos que solo quieren mantenerse en el gobierno, ve la deriva de esos que están atacando la democracia. Y claro, éramos pocos y parió la burra, ¿qué diríamos? Salta el PP de boca del señor de la aceituna, Teodoro, diciendo de que excluyen a Podemos de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Ese caballo importante también para la Unión Europea. Ese intento de eliminar el Poder Judicial. Pues claro, algunos pensamos, pues quizá el PP, en vez de alardear, de echar a Podemos, debería hacer es haber hablado con los jueces, que están pidiendo volver a la situación del 1985-86, ¿sí? Donde eran ellos los que elegían a sus miembros, no eran los partidos políticos, en una clara interferencia del poder político en el poder judicial. Y esa es la realidad que parece que algunos no entienden en el PP. Que vender como éxito que expulsan a Podemos de la renovación del Consejo de Poder Judicial, lo único que hace es, pues nada, porque los jueces lo que no quieren es que los políticos se inmiscuyan en sus asuntos. Y si eso es una victoria para Casado, es que realmente no está entendiendo nada. Paso a paso parece alejarse cada vez más de la realidad. Los políticos varones, en muchos casos del PP, empiezan a ver que el suelo electoral empieza a resquebrajarse. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en la política española, hay mucha gente que vive de la política. Y son conscientes de que en una situación normal, con un mejor o peor candidato, pueden sobrevivir con sus garantías, con sus formas de hacer política. Pero si el partido se resquebraja, se hunde totalmente, su cargo, su forma de vida puede desaparecer. Y los nervios en el PP, igual que en las filas del PSOE, son cada vez mayores, porque están viendo ese desapego de la política de la realidad de la calle. Y esa situación es clara y contundente. En el PP, cada vez más voces para fulminar, digámoslo así, claro, fulminar a Pablo Casado, que sigue sumando errores como este de vender la expulsión de Podemos, jugando a la estrategia de Iván Redondo de poner como malo a Podemos y de santo a Sánchez. ¿Qué será lo próximo que haga el PP? ¿Ponerse a disposición de Sánchez para entrar en el gobierno? ¿Juntarse con los responsables de más de 120.000 muertos y la ruina del país? Esa es la política del PP. ¿Unirse a los que han destrozado este país? Se hace cuanto menos extraño. Poníamos el otro día el ejemplo de países invasores, por ejemplo, en la Alemania de los años 30 de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Vichy, pues a veces parece que el PP quiere hacer de Petén.
Parece que con tal de tener un cargo, quiere colaborar con aquellos que han destrozado el país. Y solo, simple y llanamente, por tener su espacio menor político, por tener su cargo público y por vivir del dinero de todos. Lo que hizo Petén, podríamos decir que es lo que está haciendo Casado. Ve que las cosas no funcionan, pero intenta bajo cualquier forma mantenerse en el cargo. Y eso es así, y eso es así de triste y lamentable. Hoy tenemos, por cierto, que no lo hemos olvidado, más temas en Barcelona. Séptimo día se sobreentiende de incidentes habrá. Y hoy se han unido a los anormales, vamos a llamarles ya así directamente, a esos 100, 200, 300 descerebrados. Parece que se van a unir los CDR, otros que tienen más fama que hechos. Porque, ¿qué son los CDR? Vamos a decirlo. Desde fuera parece como si fueran grupúsculos de yo que sé qué. Y desde dentro sabemos que son cuatro que no tienen otra oficio ni profesión que salir a chillar y a romper lo que toque. Pero claro, se juntan los anormales más los anormales de CDR y nos juntamos todos para hacer una paella. Porque vamos, parece que el objetivo sigue siendo fulminar al Mosu, disparar al Mosu, matar al Mosu. Y las cosas así están para esta tarde. Vamos a ver si esa unión de CDRs, ese planteamiento de más radicalidad en las calles, siendo principio de semana, se cumple o no. En todo caso, será el séptimo día, parece, de incidentes en Barcelona. Vamos a intentar estar encima, vamos a intentar seguirlo, vamos a intentar seguir explicando historias. Hoy, como hemos dicho, el día de la bestia, el día de Podemos, la presión para achacarlos, para echarlos cada vez mayor. No olviden nunca, al menos eso intentaremos seguir explicando, que sacar a Podemos, que es necesario no de gobierno, sino de cualquier lugar donde la democracia pretenda existir, debe ir acompañado de sacar a Sánchez. Solo sacar a Podemos dará razones a Sánchez para permanecer como si fuera el adalid de las virtudes. Y Sánchez es tan o más responsable que Pablo Iglesias de los más de 120.000 muertos, de la ruina económica de este país, de los suicidios de los que no han podido aguantar, de las colas del hambre, de todas las desgracias que hay actualmente en España. Solo hay que ver y comparar con otros países de Europa, y ya no decimos del mundo, para ver que aquí no se ha hecho mal, se ha hecho lo peor, y lo peor no puede ser que culpemos al segundo como si yo, Sánchez en este caso, no hubiera hecho nada. Ambos son responsables, ambos deberán responder ante quien toque. No vale echar a uno y echarle las culpas mientras el otro se queda como si fuera, lo que hemos dicho, un dechado de virtudes y, como decía Margarita Robles, un tío bueno. Porque al final esto es tan ridículo que este país funciona así. Nos vamos a emplazar más tarde, como siempre. Hoy ya es lunes, recuerden, anoche tendremos programa de conversaciones con el equipo Zulu. Pueden enviar sus preguntas todavía durante un par de horitas y nos vemos más tarde. Como siempre, seguimos.